Virgen de la Peña de Francia. 14 de agosto. Se dice que un caballero militar salió de casa con un halcón, soltándola contra una perdiz, la cual huyendo, se arrojó dentro de una hondura, seguida por el halcón. Al no volver a las manos de su dueño, trató de bajar a aquella hondura, mas siendo imposible, dispuso que bajase un criado atado a una larga soga. Llegó éste a lo profundo y allí había un retablo compuesto de una pomposa zarza, en cuyo lado derecho estaba la imagen de Nuestra Señora. Encontró a la perdiz viva y al halcón como olvidado de su sangriento instinto parecía estar como suspenso y admirando la imagen. Comunicó a todos tan feliz noticia y fueron en procesión al sitio, y sacaron la imagen, la trasladaron a la antiquísima iglesia de San Pedro Apóstol. Dice la misma tradición que se volvía la imagen, una o más veces, al cóncavo de aquel peñasco donde fue hallada por el criado y caballero, por lo cual, venerando la expresada voluntad de Nuestra Señora, le erigieron devotos en aquel cóncavo la iglesia en que hoy se venera. Llamada Virgen de la Peña o Virgen de la Asunción de la Peña, la talla, esculpida en madera y revestida con túnicas y mantos regalados por los fieles, representa a María en actitud orante, portando entre sus manos un ramo de rosas. Las fiestas de la Virgen se celebran en el mes de agosto. El día 14 bajan a la imagen hasta la iglesia del pueblo y el día 21 la suben en romería nuevamente a su ermita, traslados muy enraizados en toda la comarca. El día 14 de agosto, a las 8 de la tarde, se baja la Virgen desde la ermita en una jubilosa y multitudinaria romería hasta la iglesia de Canara, donde es recibida por la imagen de Jesucristo, resultando este encuentro especialmente emotivo. Virgen de la Peña de Francia, patrona de la Villa del Carbón. Hace más de 450 años, en la Sierra de Francia en Salamanca, España, leñadores y carboneros recopilaban los mejores leños, para ser vendidos a la gente y artesanos de los pequeños poblados cercanos. Uno de ellos era San Martín del Castañar. La prosperidad de este pueblo se basaba en gran medida en la fe que sus habitantes tenían a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, ya que este poblado se encuentra a los pies de la peña en donde se venera a la Santísima Virgen María de la Peña de Francia. Aquí vivía un humilde carpintero, que creaba todo tipo de muebles y utensilios tanto para el uso doméstico como para el trabajo en el campo. Su fervor, su devoción, los milagros a favor de los suyos y el agradecimiento por su bienestar, hizo que este artesano tallara en madera pequeñas imágenes de la Virgen de la Peña de Francia. Por lo que en los altares de las casas de estos pueblos se podían encontrar las esculturas de vestir, mismas que eran ataviadas por sus dueños con hermosas prendas que confeccionaban las mujeres mayores de su congregación y en ocasiones por vestimentas que compraban directamente en la Plaza Mayor de la ciudad de Salamanca, España. Durante más de 200 años, estos pequeños poblados vivieron y presenciaron los innumerables milagros que la Virgen concedía a sus fieles. La región de la Sierra de Francia florecía espiritual y materialmente, después de un sinfín de conquistas e invasiones, emprendidas principalmente de las naciones musulmanas. Al descubrirse las nuevas tierras por la corona española en el continente americano, miles de familias se aventuraron y emprendieron el viaje que los llevaría a una nueva vida, muy lejos de su tierra natal. Encomendados a su Virgen, estas familias españolas cruzaron en compañía de sus pequeñas imágenes talladas los mares y océanos que separaban las dos enormes naciones que finalmente se hermanarían. Cuando Hernán Cortés inició el reparto de tierras entre sus soldados, a lo que se le llamó la encomienda, obligaba a que se les enseñaran a los indios la religión católica y les brindaran protección. Las primeras y más grandes asignaciones de tierras en esta región las concede a Juan de Cuevas y Jerónimo Ruiz de la Mota. Entre ambos poseyeron casi todo el actual territorio de Jiquipilco, San Bartolo Morelos, Chapa de Mota y Villa del Carbón. Hacia 1535 se establece oficialmente el virreinato de la Nueva España, siendo su primer virrey don Antonio de Mendoza,
Sus títulos le fueron entregados el 17 de abril de 1535, y poco después, el 3 de agosto de 1556, se otorga la primera merced de tierras al pueblo de San Luis de las Peras, y la segunda en 1559, al pueblo de Zacapesco. A finales del siglo XVIII, en México existían más de 1.900 habitantes de la provincia de Salamanca. 31 de estas familias se establecieron en lo que fue el señorío otomí, en Xilotepec y en el recién renombrado municipio de Chapa de Mota. Dedicándose principalmente a la explotación de los bosques y a la agricultura, estas personas buscaban cada día mejores lugares que pudieran hacer más fácil su nueva vida. Es así como después de peregrinar por miles de kilómetros, llegan a lo que los nativos llamaban los parajes de Agustín Moreno y Potrero del Tejocote, en términos del Potrero de San Jerónimo, a donde, por algún tiempo se trasladaban con su ganado para pastorear, principalmente de junio a septiembre. Esta labor se volvió recurrente por algunos años, por lo que varios de ellos comenzaron a establecerse, cada vez más cerca de la zona de pastoreo, formando rancherías en las orillas de los pueblos otomíes de Zacapesco, Macabaca y Taximay. Esta actividad cambiaría el futuro de estos poblados nativos, ya que después de asentarse los españoles en este territorio, don Antonio de la Cueva, vecino de este lugar, entonces perteneciente al partido de Chapa de Mota, jurisdicción de Huichapan, de la Nueva España, pretendió a nombre de vecinos españoles, ante el 34º virrey de la Nueva España, don Francisco Fernández de la Cueva, que se les hiciese merced de un sitio de ganado mayor y 4 caballerías de tierra por ser realengas, pertenecientes a la corona, en el paraje de Agustín Moreno y Potrero del Tejocote. Todas estas familias españolas durante años permanecieron dispersos, por lo que comenzaron la ardua labor de edificar un templo que consolidaría su integración. Es así como se crea la congregación de Nuestra Señora Santa María de la Virgen de la Peña de Francia, debido a las imágenes que traían consigo los españoles, ya que carecían de servicios espirituales y de justicia. Dicha fundación es concedida a 171 personas el 9 de diciembre de 1713 por el virrey Fernando de Alencastre Noroña y Silva. Aventura hacia un nuevo mundo. Un puñado de españoles aventureros se embarcaron a descubrir un nuevo mundo, en nombre de su muy católica majestad el emperador don Carlos II, de Austria, señor de España, y de su infinita fe y devoción hacia nuestra Stma. Señora Virgen María de la Peña de Francia. Todo aquel aventurero que osara atravesar los inmensos mares, e ir en busca de una nueva vida, tenía por obligación esperar la orden del rey para partir hacia el nuevo mundo. Poco a poco, los viajeros se iban sintiendo menos incómodos entre cortesanos, para quienes el tiempo transcurría lento y plácido. Con todo había momentos en que no podía soportar ese reflujo de las gentes, esa falsa valoración de los seres y de las cosas. No eran pocas las horas que pasábamos a la orilla de los ríos y embarcaderos, esperando a ser llamados a navegar los inmensos mares en busca de las tierras conquistadas. Hemos crecido escuchando miles de historias y relatos de todos aquellos que se aventuraron a las Indias, tierras de gran riqueza y prosperidad. Compadeciendo nuevamente ante el Real Consejo de las Indias, después de una larga espera y de la desesperación ante los múltiples papeleos que se deben cumplir antes de partir, finalmente se nos han otorgado los permisos y privilegios de embarcarnos más allá de las Indias Occidentales. Nuestro destino es la Nueva España. El viaje será una gran travesía que pocos han realizado. En la lista, como siempre, somos más hombres que mujeres. En nuestro grupo nos conocemos casi todos, por lo que estoy seguro que formaremos una colonia muy próspera. Pero no deja de preocuparnos los temores por los peligros que enfrentaremos, más encomendados a la Madre de Dios Hijo, la Santísima Virgen María de la Peña de Francia, que en nuestra larga travesía nos habrá de acompañar. Así bendiga nuestro camino y ayude a capitanes y marineros en cualquier desventura y contratiempo. Nos tranquiliza el saber que nuestro navío no viajará solo,
Son muchos los peligros y muy largo el camino, por ello, las caravanas que formaremos nos mantendrán resguardados de piratas y enemigos. Muchas instrucciones hemos recibido, ahora sabemos qué hacer desde el momento de embarcarnos hasta pisar tierra firme, el éxito de nuestra aventura depende de ello, nuestras provisiones y seguridad está por encima de todo. Las provisiones que nos dan son estrictamente racionadas, las áreas y horarios de convivencia en los barcos deben ser respetadas, la amistad con los nativos y lugareños donde arribaremos nos mantendrán alejados de problemas, los capitanes y tripulantes debemos obtener por las buenas todo cuanto se pudiese. Pequeñas islas por doquier, crean un rostro enigmático de este inmenso mar, formas rocosas atractivas y caprichosas cautivan en demasía y ocultan el peligro que en ellas acecha, para aquel que se atreva a pisar tierra adentro. Después de 72 largos, aburridos y exhaustivos días, hemos arribado al puerto de este lugar, llamado la Vera Cruz. Por fin conozco la nación de donde provienen todas esas historias y leyendas de los conquistadores que regresaban con objetos de oro, tan brillantes como el mismo sol. Así, después de tantos años, hoy, yo estoy parado en estas tierras, esperando descubrir mi propio destino, quizás sin ninguna guerra por ganar, pero sí por miles de batallas que emprender en la aventura. En el fuerte de San Juan de Ulúa hemos desembarcado, agotados y aturdidos por el viaje, esperaremos el momento propicio para partir de nuevo, hacia la travesía final, acompañados por carreteros que nos ayudarán con la carga de todas nuestras pertenencias. La vida y colores de estas tierras es indescriptible, la inmensa vegetación, el brillo del agua transparente y los deliciosos alimentos, esto es mucho mejor de lo que jamás pude haber imaginado, nada en comparación con los ríos de mi natal España, y los productos que llegan de todo el mundo a este gran fuerte. Esto es solo una pequeña prueba de todo lo que nos espera tierra adentro. Nuestra travesía continúa por sierras y colinas, llenas de vida y riquezas, el canto de las aves es celestial, pero eso no aminora el dolor de mis cansados y adoloridos pies, la carga de los grandes baúles es a cada paso más pesada, a veces prefiero el interminable vaivén de los barcos, pero no podemos voltear atrás, cada día estamos más cerca de nuestro destino. Hemos llegado a la ciudad de la Nueva España, nos quedaremos en uno de los grandes hostales, que fueron edificados para recibir a los frailes, aquí estaremos algún tiempo, mientras podremos desempacar algunas cosas y dar gracias con nuestras oraciones a Nuestra Virgen de la Peña de Francia, por llegar a salvo hasta esta ciudad, y rogar porque el pequeño trayecto que nos falta sea lo menos fatigable. Nuestro paso por este lugar solo fue de un par de semanas, ya que debemos de hallar nuestro destino en lejanas tierras más al norte. Los frailes franciscanos nos guiarán en nuestro último recorrido, hacia el lugar que habremos de habitar, en la región a la que ellos llaman Xilotepec. Más de 100 años han pasado desde que a don Jerónimo Ruiz de la Mota se le otorgase la encomienda de establecerse y administrar las tierras de esta región, el 5 de agosto de 1550. El futuro de los 7 pueblos otomíes de los indios se transformaría completamente, como jamás había ocurrido en miles de años. Durante muchos años anduvimos recorriendo esta región, conviviendo con nativos y frailes, que en nombre de la cesárea majestad, instruían a los indios, para acercarlos a nuestro único Dios, por lo que en estas tierras lejanas solo nos pertenecía nuestra propia fe, pero el sacrificio que cada día ofrecíamos a la Virgen de la Peña, nos fue recompensado. Pronto logramos establecernos en tierras fértiles, dadoras de vida y de bondades, dedicándonos a cuidar los animales con los que contábamos y empleando todo lo que podíamos para alimentarnos, vestirnos y construir dignamente un hogar en donde poder vivir. La riqueza natural nos brindó una gran variedad de frutos y alimentos, además los hermosos ríos de la zona me recordaban a los de la Sierra de Salamanca, al llamado Río de Francia. Sin embargo, nuestras carencias eran muchas, los servicios propios de una población eran casi inexistentes, y las grandes distancias entre cada una de ellas complicaban más nuestra labor.
Periódicamente algunos de nosotros viajaba a la ciudad de la Nueva España para proveernos de los utensilios y artículos básicos para nuestro hogar. A la ciudad llevábamos productos del campo, como carbón, trementina, verduras y plantas, también ocotes que le servían para alumbrar las casas y calles durante la noche. La recolección de frutos y plantas era una de las principales labores que nos sostuvo por mucho tiempo. Aprendimos muchas costumbres de los naturales, de sus actividades cotidianas que desempeñaban en sus jornadas en el campo, y del empleo de diferentes plantas medicinales y comestibles, originarias de este nuevo mundo. Además hemos aprendido nuevas palabras, que los indios emplean para nombrar todo tipo de cosas, productos, situaciones en su vida cotidiana, que no existen en nuestra nación, como por ejemplo, tlayoyi, la mazorca, chile, pulque, jitomate y tomate, chocolate y cacao, atole, aguacate, acosil, mezclapique, chicozapote, montsanex, mancanas, zapote, polatanox, plátanos, quelite, aguautle, castilla metlatl, acena para moler, hierbas medicinales tradicionales, cocostomatl, caxuchitl, izcapatli, mastra de los frailes, muicle, nopalillo, zacatlascale, utensilios domésticos y del campo, acocote, tlachique, chiluca, chiquihuite, tompiate, guaje, itacate, metate, molcajete, mecate, popote, quimil, tecomate, tequesquite, apantle, castil, gallo o gallina de Castilla, o quichtochconetl, asno pequeño, asnoconetl, burrico. Incluso en algunos cantos religiosos hemos escuchado estas palabras: San Palacisco, San Francisco, Malquex, Marqués, Tomax, Tomás, Castilteca, Español. Patele Santo, Padre Santo, Celestial y Tiox, Dios. La devoción a la Virgen de la Peña se extendió pronto por todas las regiones y por las tierras vecinas de Portugal. Levo anclas en las carabelas descubridoras, rumbo a las Indias orientales y occidentales, siguiendo el paso de cabalgadura de los conquistadores y el andar evangelizante de los misioneros. Y, como en la península altares y santuario a la Señora van jalonando las nuevas rutas. Se puede decir que en el siglo XV después del descubrimiento de la imagen, era una de las adoraciones de Nuestra Señora más populares y universal en el Reino de Castilla, y en los siglos XVII y XVII en toda España, en Portugal y en sus dominios de América y Extremo Oriente. Hacienda agrícola carbonera, tienda de raya. La labor de pastoreo fue una de las actividades fundamentales para que las colonias españolas lograran establecerse en la provincia de Chiapas. De aquí surgió posteriormente una gran actividad económica, tanto para los europeos como para los caciques otomíes, a los que se les otorgaron mercedes, mismos que al paso del tiempo tomaron nombres y apellidos españoles. Entre ellos podemos mencionar a Andrés de Rivas, Miguel Ángel Galván, Luis Juárez, entre otros. Es así como surgen en los alrededores rancherías y haciendas de labor agrícola, estancias de ganado, atrayendo el interés de españoles y naturales para laborar en ellas, y para beneficio de dichas haciendas tenían indios, gañanes y arrieros que vivían con su familia en ellas. Además, buscaban nuevos parajes ricos en vegetación, para sus animales y adecuados para el forraje. Se crean decretos para que los indios que sirvan en las estancias y labores les paguen los dueños de estas 6 reales de plata a cada uno por semana de trabajo. La economía comenzó a fluir, existía un incremento comercial de todo tipo de productos y artículos e incluso propiedades. El 9 de enero de 1697 se aprobó la escritura de venta de un rancho que se compone de un sitio de ganado menor y 2 caballerías de tierra, en términos de Chapa de Mota y San Lorenzo, colindante con el Monte de la Bufa. Medio siglo después de haber llegado a estas tierras, nuestra población había crecido. Las primeras familias que arribaron a esta región, ahora tenían 2 nuevas generaciones, por lo que era cada vez más imprescindible contar con servicios de salud, justicia y sobre todo espiritualidad.
En el año de nuestro Señor Jesucristo de 1700, emprendimos la loable labor a favor de nos, de vuestra fe y prosperidad, que se nos otorgase la gracia concedida por la ilustradísima persona, el virrey de la Nueva España don Francisco Fernández de la Cueva, de fundar una congregación común, ya que para poder acudir a orar o a misa teníamos que trasladarnos a la población de San Miguel Chapa de Mota. Dicha fundación fue concedida el 9 de diciembre de 1713. Iglesia de la Peña de Francia. El poblado inicialmente se llamó Congregación de la Peña de Francia, perteneciendo a la cofradía de Chapa de Mota. El 17 de enero de 1714, don Juan de Mutio, un ilustre y sabio sacerdote, fue quien hizo las gestiones necesarias para que dicha congregación, en acuerdo con los pueblos circunvecinos, dejara de pertenecer a Chapa de Mota, adquiriendo por consiguiente la categoría de parroquia y de ayuntamiento. El templo se terminó en 40 años, fue abierto al culto religioso el 8 de diciembre de 1740, fecha en que se verificó el primer bautizo. El señor Domingo Vázquez se distinguió por su labor y empeño en la edificación de este edificio. En 1723, la citada congregación fue llamada Santo Tomás de Villanueva, y en 1740 se le conocía también como Congregación de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Debido a que por mucho tiempo una de las actividades económicas del lugar fue la explotación de carbón vegetal, que se distribuía en los alrededores y en la Ciudad de México, a la nueva población también se le denominaba Villanueva del Carbón de Nuestra Señora Santa María de la Peña de Francia. 3 siglos después, nuestra fe y devoción se incrementa recordando la vida y sucesos de quienes logramos fundar un pueblo basado en el amor y la esperanza hacia nuestra SMA. Virgen María de la Peña de Francia, Madre de Dios Hijo y del mundo entero. Santísima Virgen de la Peña de Villa del Carbón. Esta leyenda tiene su origen cuando la comunidad de Villa del Carbón aún llevaba el nombre de Santo Tomás de Villanueva. En aquel entonces pasaron los españoles con el objetivo de venerar la imagen de la Virgen de la Peña de Francia. La villa de Santo Tomás producía una enorme cantidad de carbón vegetal, de ahí el nombre de Villa del Carbón. Existían familias de carboneros en condiciones muy precarias, subalimentación y un sinfín de problemas más. La Virgen se condolió al ver el sufrimiento de estos carboneros y quiso quedarse para ayudarlos. Cuando los portadores la buscaron para llevársela a ella se escondió entre el carbón, no la encontraron y se fueron solo por el momento, porque su intención era regresar para recuperar su bendita imagen. Después cuando los españoles y franceses decidieron regresar para buscarla, ya un templo se había levantado y le rendían un fervoroso culto por parte de los habitantes de esta región. Quisieron llevársela, pero según cuentan, la Virgen se hizo pesada de tal manera que no pudieron ni siquiera levantarla. Esto se interpretó como el deseo de la Virgen de quedarse en esta comunidad. Así que se respetó esta decisión y la iglesia se formó en el centro del poblado que ha seguido creciendo en tamaño y fe por la Virgen de la Peña de Francia a quien se le rinde culto en lo que ahora es orgullosamente la parroquia principal de Villa del Carbón, en el Estado de México. Imagen de la Virgen de la Peña en la historia. La imaginería es una especialidad del arte de la escultura, fundamentalmente en madera, dedicada a la representación de temas religiosos, de gran arraigo en la cultura española, ligada a la devoción popular, y acompaña al cristianismo desde los primeros siglos, desde el románico y gótico hasta el barroco. El primer historiador del santuario de la Peña de Francia, el P. Andrés Tetilla, que debía conocer bien la imagen, al contarnos la visión de Simón Vela nos dice que vio en medio de la claridad una silla muy adornada, la cual parecía de oro. Y enseguida apareció una señora hermosísima, más que cuantas él vio jamás, sentada en una silla, la cual tenía un bello y gracioso niño en los brazos. Tal era la imagen contemplada entre los resplandores de una visión celeste.
Este tipo de imagen sentada en una silla, con el niño en los brazos responde bien a la mayor parte de los ejemplares dejados en la Edad Media, y aún la moderna hasta que se introdujo la desdichada moda de vestir las imágenes y encubrir su sencillez escultórica con la riqueza de los vestidos y joyas. En la edición de la historia de 1567, la más antigua que se posee, lleva al principio un grabado digno de estudio: la madre se halla sentada en una silla, estilo de cátedra, con la mano izquierda sostiene al niño, al parecer desnudo, que está sentado en su regazo, y la derecha la tiene levantada, como si mostrara alguna cosa que no se puede discernir. El niño, con la izquierda, tiene cogida la de su madre y con la derecha parece bendecir. El P. Domingo Cavallo, que nos habla de la imagen del principio del siglo II, es la santísima imagen muy morena y algunas veces se encuentra tan agraciada y hermosa, que arrebata los corazones. Pero en otras ocasiones, especialmente cuando hay tempestades, ostenta un rostro tan severo o airado, que son pocos los que se atreven a mirarla. Tiene un vestido largo, que la cubre toda menos a el niño, el cual tiene extendida la mano, dando la bendición al pueblo, a quien tiene vuelto el rostro, como la Virgen. Precisamente en el vestido y adorno de la imagen se mostró más generosa la devoción de los fieles hacia la Virgen de la Peña de Francia, como de ordinario hacia las otras imágenes que se habían venerado. De las estampas del siglo XVIII, hay una que lleva la fecha de 1756 y fue grabada por Félix Prieto de Salamanca. Se presenta la imagen en forma de una pirámide de ancha base, cubierta de rico manto y adornada de un collar que pende del cuello. La cara va encuadrada en un rostrillo, como toca de monja, y en la cabeza tiene una corona. Todo ello da una apariencia de mucha riqueza, pero nos oculta la forma natural de la imagen. Dr. de Tomás Baeza, en 1865, publicó un libro sobre la historia del santuario, y de esta nos deja una minuciosa descripción: aunque se le ve vestida y alta, es de talla, de madera pequeña. Su altura no pasa de 70 centímetros, cuando vestida aparenta cerca de 1 metro. La cabeza es muy larga en proporción al cuerpo y no tiene cabellera. La cubre una especie de toca, y encima, sobrepuesto, lleva un cerco para colocar la corona. La frente es espaciosa y de nariz larga, los ojos son solo pintados. La boca no es más que una abertura horizontal. El cuello muy largo y descubierto, igual que la parte superior del pecho. Los ropajes son túnica con ceñidor muy alto que le cae desde los hombros, pasando por debajo del brazo derecho y quedando recogido por debajo en el brazo que sostiene al niño. Está de pie, descansando sobre una base lisa. Que, mirada de cerca, esta sagrada imagen infunde una tierna y profunda devoción. La misma sencillez de sus formas rechaza todo sentimiento de curiosidad, y el cristiano que fija en ella sus ojos tiene que caer de rodillas ante la idea de la grandeza, el poder y la bondad de la Señora, representada en aquella sagrada imagen. Cronológicamente, la primitiva imagen de la Virgen pertenece al siglo XII, del mismo tiempo, parecen ser las imágenes del Crucifijo, la de Santiago y la de San Andrés, que se veneran en el mismo santuario. En el siglo XIX, con la invasión francesa y luego con la expulsión de las órdenes religiosas, el santuario quedó algún tiempo abandonado y sufrió un expolio completo. El 17 de agosto de 1872 fue robada la imagen, y devuelta, bajo secreto de confesión, el 18 de diciembre de 1889. La imagen se encontraba sumamente deteriorada, por eso en 1890 se hizo una nueva, que es la que actualmente se venera y guarda en su interior los restos de la primitiva. La imagen de la Virgen de la Peña de Francia fue canónicamente coronada el 4 de junio de 1952 en la Plaza Mayor de Salamanca. No solo de la región serrana y de la provincia de Salamanca, sino de todo el reino, de Andalucía, de ambas Castillas, Extremadura,
Galicia, Asturias, de las provincias vascongadas, etc. acudían en peregrinación a la Peña de Francia. Los mismos portugueses destacaban por su piedad hacia el santuario, y cuando las Indias fueron descubiertas, los españoles y portugueses llevaban a sus colonias la devoción que en sus familias habían aprendido. Su amor y gratitud a la Virgen lo demostraban llegando al santuario con grandes sacrificios y admirables muestras de fe. Muchos iban a la Peña de Francia a pie y descalzos caminando grandes jornadas, algunos llevaban su sacrificio, hasta subir de rodillas una parte de la cuesta. Gil González en 1464, en tierra de Oviedo, en un grave aprieto en el que le pusieron unos ladrones, que le asaltaron viniendo de una feria, se facultó a la Virgen de la Peña de Francia, haciendo voto de venir en peregrinación a su devota casa a pie y descalzo, y dar 500 maravedíes para la obra del santuario. Juan de Guadalupe de Medina del Campo, siendo acometido por 3 enemigos, que le hirieron gravemente y dándolo por muerto lo arrojaron a un río, se encomendó a Nuestra Señora de la Peña de Francia, y le prometió que le serviría año y medio en su obra, y dará una espada, un broquel y todas cuantas armas tenía. Y así vino luego a cumplir el voto y sirvió todo el tiempo que tenía prometido, ofreciendo las armas, y una ballesta con su aljaba de pasadores. Si no queréis prestar fe a mis palabras, prestadla a mis obras. Jesucristo. Testimonio en México. Este relato nos ofrece al mismo tiempo sucesos acaecidos en México, una prueba de cómo la devoción a la Virgen de la Peña de Francia se dilataba por vastos dominios de España y Portugal. Son protagonistas de Manuel Vicente Mozo y su mujer doña Josefa Serrano, naturales de Antiguas, en el señorío de Vizcaya, los cuales bajo juramento depusieron ante notario lo que sigue, habiendo pasado el referido, de Manuel a los reinos de la Nueva España. Por febrero de 1760, se prendió fuego en la casa de estos señores, hallándose ausentes, el fuego comenzó por la cocina y se propagó tan rápidamente a los pisos, y las llamas se extendía hasta el patio de la casa. La señora, aunque sorprendida entró a la casa en compañía de un negro, llamado Marcos de Sonsorera, y tomando en su mano un chacual, que es un cubo o pequeña herrada, lleno de agua, se le dio al sirviente diciéndole, Marcos, toma, sube a la azotea y echa esta agua al fuego, y al derramarla has de decir, vaya en nombre de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Hízolo así, Marcos, pronunciarlo y echar el agua y apagarse enteramente el fuego, todo fue uno. Los albañiles y carpinteros, que habían subido a la azotea, bajaron a la cocina, donde estaba doña Josefa, admirados y preguntaban por la causa de lo sucedido. A lo que el sirviente Manuel contestaba con mucha gracia, Santa María de la Peña de Francia fuego apagar. Semejantes manifestaciones de fe y piedad hacia la Virgen podemos comprobarlas hoy mismo. Los teólogos discuten sobre la mediación universal de la Madre de Dios. Los fieles que así obran, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no discuten, afirman su fe inconfundible en la mediación de la Virgen. La fe de otras naciones. Esta devoción había pasado el Atlántico, hasta el Real y Minas de San Gregorio en Nueva Galicia, Zacatecas, y Santo Tomás de Villanueva, Villa del Carbón, en Nueva España, México, en donde existían capillas dedicados a la Virgen de la Peña de Francia. Estos son pequeños botones de muestra para manifestar la extensión e intensidad que alcanzó la devoción de la Virgen de la Peña de Francia. Pero de todos los santuarios derivados de la Peña de Francia, el más célebre es sin duda el de Nueva Cáceres, en Filipinas, que hasta hoy persevera rodeado de gran devoción de los fieles. Considerado el evento religioso más grande y popular en las Filipinas, la fiesta Peñafrancia es de hecho un asunto de una semana, que comienza el segundo viernes de septiembre, cuando la milagrosa Ina, Madre, se transfiere desde su santuario a la centenaria Catedral Metropolitana, donde una haga novena de 9 días y las oraciones se celebran en su honor, funcionarios del gobierno, miembros del gabinete, embajadores,
Gobernadores, alcaldes, senadores, diputados, líderes de negocio, industria, terratenientes, etc., competirán por el honor de patrocinar una novena noche y oraciones en la Catedral Naga. La devoción comenzó hace 300 años, en 1710, cuando el P. Miguel Robles de Covarrubias tenía una imagen tallada, una capilla construida y procesiones en honor a la milagrosa imagen de la Virgen de Peñafrancia, en cuenta a los muchos favores que recibió a través de la ayuda de la Virgen, sobre todo referente a su salud. Desde entonces, la devoción ha crecido e incluso ha alcanzado el extranjero. Cuentan devotos de la curación y los favores recibidos por su intercesión son una razón para la difusión de la devoción. Muchos han llegado a Naga como visitantes curiosos e izquierda como devotos de la Virgen. Es tanta la pasión de esta región, que sus fieles compusieron un himno a la Virgen de Peñafrancia o Lady Peñafrancia. El himno a Nuestra Señora de Peñafrancia o Resuene Vibrante, como lo llaman vicolanos, es el himno oficial de los devotos a la Virgen de Vicolandia, compuesta por el P. Máximo Huguera, C.M., en el año 1924. Este fue traducido a vicolano por el P. Jesús Esplana y el P. Sol Sáez. Virgen de la Peña. Patrona de Canara, Murcia, España. Imagen tallada en madera de castaño. El primer historiador del santuario de la Peña de Francia, el P. Andrés Tetilla, que debía conocer bien la imagen, a la imagen tallada en madera de castaño de las estampas del siglo XVIII, hay una que lleva la fecha de 1756 y fue grabada por Félix Prieto de Salamanca. Se presenta la imagen. Contarnos la visión de Simón Vela nos dice que vio en medio de la claridad una silla muy adornada, la cual parecía de oro. Y enseguida apareció una señora hermosísima, más que cuantas él vio jamás, sentada en una silla, la cual tenía un bello y gracioso niño en los brazos. Tal era la imagen contemplada entre los resplandores de una visión celeste. Canara, pequeña localidad del noroeste murciano, se emplaza a los pies de un impresionante escarpe rocoso coronado por el famoso y legendario santuario de la Virgen de la Peña. Este estratégico lugar, poblado originariamente por mudéjares, pasó a formar parte de la bahía de Caravaca tras la imagen tallada en madera de castaño. El primer historiador del santuario de la Peña de Francia, el P. Andrés Tetilla, que debía conocer bien la imagen, al contarnos la visión de Simón Vela nos dice que vio en medio de la claridad una silla muy adornada, la cual parecía de oro. Y enseguida apareció una señora hermosísima, más que cuantas él vio jamás, sentada en una silla, la cual tenía un bello y gracioso niño en los brazos. Tal era la imagen contemplada entre los resplandores de una visión celeste. Reconquista, edificándose entonces sobre la montaña un castillo medieval y una iglesia para rendir culto a Santa María. Probablemente este sea uno de los primeros templos dedicados a la Virgen en el antiguo reino de Murcia. El primitivo santuario, al igual que el de la Santísima Cruz de Caravaca, pasaría a manos de la Orden de Santiago en 1335. De esa época ya consta la existencia de la venerada imagen de la Virgen de la Peña, en torno a la cual se forjaría la leyenda de su aparición a unos labradores dentro de un tronco. La talla, esculpida en madera y revestida con túnicas y mantos regalados por los fieles, representa a María en actitud orante, portando entre sus manos un ramo de rosas. El templo ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de su dilatada historia, fechándose la iglesia actual en el siglo XVII. Las fiestas de la Virgen se celebran en el mes de agosto. El día 14 bajan a la imagen hasta la iglesia del pueblo y el día 21 la suben en romería nuevamente a su ermita, traslados muy enraizados en toda la comarca. Los vecinos de la cercana ciudad de Cejín, especialmente devotos de la Virgen de la Peña, acuden hasta el santuario haciendo un descanso en la ermita de Santa Bárbara, que está a mitad de camino. Parroquia de la Virgen de la Peña de Francia, Villa del Carbón.
El poblado del Villa del Carbón, ubicado a las orillas del Estado de México, es célebre por ser uno de los lugares favoritos de turistas, así como por la producción de artículos de piel y sus paisajes naturales. Pero uno de sus mayores tesoros se resguarda en su templo parroquial y que hacia 1714 le dio su primer nombre a la región, Nuestra Señora de la Peña de Francia. Esta advocación de la Santísima Virgen María tiene su origen en Salamanca, España, en la zona de la Sierra de Francia, donde en 1434, un joven piadoso llamado Simón Vela encontró una imagen de la Virgen María sentada con el niño Jesús en brazos. Pronto, la devoción a Nuestra Señora se extendió por toda la comarca hasta llegar a Portugal, convirtiéndose en una de las devociones más populares del Reino de Castilla. Y no faltaron los milagros obtenidos por intercesión de la Señora del Cielo, al grado que se empezaron a hacer reproducciones de la sagrada imagen que se veneraban en las casas de los pueblos aledaños. En el siglo XIX, con la invasión francesa y con la expulsión de las órdenes religiosas, el santuario de Nuestra Señora de la Peña quedó en el abandono. El 17 de agosto de 1872, la imagen de Nuestra Señora fue robada y devuelta bajo secreto de confesión el 18 de diciembre de 1889, sin embargo, la escultura se encontraba bastante deteriorada, razón por la que, en 1890, se hizo una nueva imagen que en su interior guarda los restos de la original. La devoción se extiende hasta América. Con el descubrimiento de un nuevo mundo, varios grupos de españoles viajaron para explorar las nuevas tierras, y una vez consumada la conquista, empezaron a llegar familias enteras para empezar una nueva vida lejos de su tierra natal, trayendo consigo diferentes imágenes de la Virgen María en sus diferentes advocaciones, entre ellas la de Nuestra Señora de la Peña de Francia, a quien se encomendaron durante la larga travesía que tuvieron que afrontar. En nuestro grupo nos conocemos casi todos, por lo que estoy seguro que formaremos una colonia muy próspera, pero no deja de preocuparnos los temores por los peligros que enfrentaremos, más encomendados a la Madre de Dios Hijo, la Santísima Virgen María de la Peña de Francia, que en nuestra larga travesía nos habrá de acompañar. Así bendiga nuestro camino y ayude a capitanes y marineros en cualquier desventura y contratiempo. Cuando Hernán Cortés hizo el reparto de tierras entre sus soldados, entregó una región conocida como Chiapan, en la que habitaban pueblos nahuas y otomíes, a Juan de Cuevas y Jerónimo Ruiz de la Mota, quienes poseyeron casi todo el actual territorio de Jiquipilco, San Bartolo Morelos, Chapa de Mota y Villa del Carbón. Para finales del siglo XVIII, en México existían más de 900 habitantes de la provincia de Salamanca, 31 de estas familias se establecieron en lo que fue el señorío otomí, en Xilotepec, encontrando en la explotación de los bosques y la agricultura un medio para vivir. La ganadería fue una de las actividades fundamentales para que las colonias españolas lograran establecerse en la provincia de Chiapas y con el tiempo se fueron formando rancherías en las orillas de los pueblos otomíes de Zacapesco, Macabaca y Taximay. Debido a que la población carecía de servicios espirituales y no contaba con un nombre oficial, las familias españolas comenzaron la ardua labor de construir un templo, y se crea la congregación de Nuestra Señora Santa María de la Virgen de la Peña de Francia, ya que era una de las imágenes marianas que los acompañaban y pertenecía a la cofradía de Chapa de Mota. Dicha fundación es concedida a 171 personas el 9 de diciembre de 1713 por el virrey Fernando de Alencastre Noroña y Silva. El 17 de enero de 1714, don Juan de Mutio, un ilustre y sabio sacerdote, fue quien hizo las gestiones necesarias para que dicha congregación, en acuerdo con los pueblos circunvecinos, dejara de pertenecer a Chapa de Mota, adquiriendo por consiguiente la categoría de parroquia y de ayuntamiento. El templo se terminó en 40 años y fue abierto al culto religioso el 8 de diciembre de 1740, fecha en que se registró el primer bautizo. En 1723, la congregación fue llamada Santo Tomás de Villanueva,
y en 1740 se le conocía también como Congregación de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Debido a que por mucho tiempo una de las actividades económicas del lugar fue la explotación de carbón vegetal que se distribuía en los alrededores y en la Ciudad de México, a la nueva población también se le denominaba Villanueva del Carbón de Nuestra Señora Santa María de la Peña de Francia, que finalmente se acortó a Villa del Carbón. Es así como esta comunidad fue puesta bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Sin embargo, la piedad popular mantiene viva una leyenda en torno a la imagen morena de la Virgen, que se ha transmitido por generaciones. La Virgen de la Peña de Francia llega a Villa del Carbón. Cuando la comunidad aún llevaba el nombre de Santo Tomás de Villanueva, existían familias de carboneros que vivían en condiciones muy precarias y enfrentando diferentes problemáticas. Por aquellos días, un grupo de españoles pasó por el pueblo, llevando consigo una imagen de la Virgen de la Peña, y cuentan que la señora, al ver las carencias de sus hijos, quiso quedarse con ellos para ayudarlos, y cuando los viajeros quisieron llevársela, ella se escondió entre el carbón y fue imposible encontrarla. Los españoles se retiraron con la intención de volver para recuperar la bendita imagen, y cuando regresaron, encontraron un templo levantado en donde se le rendía culto fervorosamente. Cuentan que cuando quisieron llevársela, la Virgen se hizo tan pesada que no pudieron siquiera levantarla, por lo que decidieron respetar su deseo de quedarse en el pueblo que cada 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, la celebra como su santa patrona, por ser el día que su templo parroquial abrió sus puertas. Virgen de rostro negro. Un detalle que llama la atención de la imagen de Nuestra Señora de la Peña de Francia es el color negro de su rostro, si bien, la piedad popular refiere que tomó ese color al esconderse dentro del carbón, hay que mencionar que de origen ese es el color de la escultura, como el de muchas imágenes medievales de la Virgen María que se veneran en España. Se dice que, en la época medieval, la mayoría de las imágenes de culto se esculpían en madera, material que sufría variaciones con la humedad y los cambios de clima. Para protegerlas, los escultores cubrían la imagen con una capa de betún, una sustancia de color negro que hacía más resistente a las maderas corrientes de los ataques de insectos y la humedad. Posteriormente, la escultura era policromada, dándole color a la piel y a los ropajes. Con el paso del tiempo, la policromía fue desapareciendo, quedando expuesto el barniz oscuro. La imagen de Nuestra Señora de la Peña de Francia venerada en Villa del Carbón es copia de otras imágenes que fueron traídas de España. La Virgen descansa sobre una peña con una media luna, revestida con un vestido y manto que la cubre, portando al niño Jesús en sus brazos y una cabellera negra, rizada, muy al estilo de otras advocaciones como la Virgen de Juquila o la de San Juan de los Lagos.